a tener invitados en el piso. Esta vez está vinculado a la cultura de la provincia de Buenos Aires. Le damos la bienvenida a Federico Rubituso, que es licenciado y profesor en Historia del Arte por la Universidad Nacional de La Plata y director del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Peturuti. ¿Lo dije bien? Lo dijiste. ¿Cómo anda, Fede? Bien, muy Buen bien. día. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, por favor. Bueno, para charlar y contarnos sobre todo las propuestas en lo que significa el arte en los espacios que tenemos en la ciudad de La Plata. El otro día estuvimos presentando la muestra Nada se pierde. Es una colección de la revista Humor que está en el Teatro Argentino. Sí, es una exposición, la verdad, muy interesante porque es bastante intergeneracional el tema de la revista Humor. Y está centrada en realidad no tanto en la revista, o sea, en las notas de la revista, sino en las ilustraciones. Claro. Que fue, digamos, la educación visual y sentimental de muchísimos y muchísimas argentinas a lo largo de casi 3 décadas, porque empezó en los 70 la revista y terminó en el 99. Larguísimo el derrotero así de humor. Así que la muestra se centra en las ilustraciones originales y los ilustradores y las ilustradoras de humor, de sex humor, de UMI, de todas sus variantes. Sí. Exactamente. Sí. Está buenísima, está en el Hall Central. Ustedes cuando entran al Teatro Argentino por 51, entre 9 y 10, ahí se van a encontrar con todos estos dibujos que los ves y muchas veces te interpela, porque es una revista que desde el humor hacía una crítica política, ¿no? Y social muy importante y te interpela desde la actualidad muchas veces. Y tal cual, porque, bueno, los temas que toca son todos temas de hay política, hay fútbol, hay música, hay arte, cultura, etcétera, pero los temas políticos que ocupaban generalmente las portadas, las notas principales, bueno, era digamos, no es que siempre te causaban gracia tampoco, tenían una crítica muy mordaz a la política argentina y una visión gráfica muy potente. Yo me acuerdo que las revistas humor a mí me daban mucho miedo cuando era chico, porque miraba las portadas, no entendía bien qué pasaba y era como una cosa medio aterradora y al mismo tiempo súper sugerente de lo que estaba sucediendo realmente. Digo, el presidente llevándose una bolsa de plata, cosas así como muy tremendas. Y lo que le pasa a mucha gente que entra y lee los chistes, porque también hay mucho humor gráfico, están, digamos, los originales de las historietas. Cosa que es interesante, pues son mucho más grandes que los que aparecieron finalmente. La revista. Y tienen un montón de indicaciones, cómo tiene que ir una cosa, cómo tiene que ir otra, correcciones de los editores, para que salga esto, para que esto no salga. Entonces es súper interesante ver ese material Hay que ir original. con tiempo. Y aparte, Humor, un semillero de artistas de ese calibre, ¿no? De artistas gráficos que han empezado en humor y que después han, recorrido por todo el mundo incluso. Totalmente. Yo creo que fue como la segunda época de oro de la historieta y la gráfica argentina, pero ahí estuvo Rep, Fontana Rosa, Maitena, Chichón y Max Cachimba, un montón de gente que después, después no, ya era importante y después se convirtieron en historietistas, en representantes de la cultura argentina en un montón de lugares, un montón de países también. Gente que vos vas hacia Francia, por ejemplo, que es muy importante la historieta, y vas a una comiquería de Francia y tenés categorías tipo, no sé, acción, aventura, no sé qué, argentinos. Argentinos es una categoría y es como... Tremendo. Es una otra nación de gloria, pero es una categoría y no hay otros países. O sea, argentinos es una categoría especial, tipo, esto es muy particular. Y ahora me imagino con el Eternauta que Pink debe haber explotado todo. Totalmente. ¿No? Es un mundo... Pasó en la inauguración de la muestra que abajo había un evento de los primeros años de la Facultad de Artes. O sea, de una feria de diseño y arte, llena de estudiantes, de pibes. Sí. Y yo les pedí a las educadoras y a la gente que trabaja en el museo, bajen y cuéntenles que está esto, porque esto es nuevo para ellos. Claro, y subían y estaban como, wow, ¿qué es esto? Qué interesante, total. Qué espectacular. Me sentí un poquito vieja en ese momento, ¿no? Decías, no puedo creer, es una realización. Entonces lo descubrían por primera vez, algo que ellos mismos están haciendo, pensando, como su propia tradición, a veces no la conocen. Y verla así de primera mano,
en un espacio tan grande y con originales, que es algo que es difícil en realidad es muy difícil de encontrar, de ver un original de, no sé, Fontana Rosa, o de Sanz, qué sé yo, y tienen, claro, una factura alucinante respecto a lo Es que interesante todo de las devoluciones. ¿Alcanzaste a leer algo de lo que ponen en el libro de visitas? Sí. ¿Sí? Sí. Eso me llama mucho la atención. ¿Y qué te encontraste? Y re lindo. Por ejemplo, había una chica que ponía, no sé qué es esto, pero me encanta, por ejemplo. Tipo, pasé, me encantó, ni idea de nada, pero qué bueno, como que hay algo ahí de la... ¿Viste el humor, digo, la gráfica, leer, entender un chiste, te mete en la muestra sin demasiada introducción. Vos mirás, ves algo que te causa gracia, Claro. o que te impresiona y seguís buscando, es como, tiene un efecto poco adictivo. Entonces, claro, la gente entra, pasaba lo mismo, por ejemplo, con la muestra de Molina Campos. Claro. Pasaba lo mismo. Vos decís, Espectacular. ¿cómo esto funcionará? ¿No funcionará? Pasaron muchos años. La gente se reía, decía, mirá esto, claro, lo otro. Entonces, una identificación con la imagen súper interesante, súper argentina, porque, bueno, Molina Campos, representante de la cultura De lo más del gauchesco, de sí. gauchesco, de los paisanos, qué sé yo, y esto también del humor más de la capital. Pero tenía que ver con un reconocimiento muy popular. Entonces son muestras buenísimas porque no necesitan ninguna introducción o demasiada introducción histórica, ¿viste? Uy, esto no sé qué. Y eso en los museos generalmente no pasa. Está buenísimo porque estamos en una época en la que uno piensa que está todo dominado Sí. por las pantallas, por el celular, que los pibes no van a ir porque buscan lo rápido, lo fugaz y lo entretenido, pero vos lo que nos contás cada vez es que en este tipo de muestras, como en otras que ahora nos vas a contar, hay un público que se queda, que se toma el tiempo, ¿no? Que admira, que contempla las obras artísticas. Sí, ¿Cómo lo ves? Y yo creo que el museo empieza a ser ahora como el mejor espacio como intergeneracional de la cultura y el arte. O sea, te invita una experiencia analógica para un chico Tal hoy cual. de las pantallas, es una cosa nueva, novedosa, extraña, Cierto. qué sé yo. Se la puede explicar un abuelo, se la puede explicar un padre, un tío, qué sé yo, de una manera... ¿Y puede se ser un ceban? embole. ¿Se ceban? Y sí, o sea, Sí. si la experiencia, o sea, si por ejemplo, con esto de humor es fantástico porque empieza a pasar eso. Además, Claro. las niñeces dibujan, Claro. generalmente Cierto. dibujan porque quieren hacer cosas. Entonces, ver otros que dibujaron, todas esas cuestiones. Para mí, una exposición puede ser una anécdota en tu vida, tipo, una anécdota en tu vida, digamos, de infantil, o puede cambiarte la vida absolutamente. Tipo, una vez vi en un Claro. lugar, no me acuerdo cómo era, pero había unos dibujos y mi papá me explicó que, no sé, esa experiencia, por más que después vos hagas otra cosa, te marca un montón, Claro. porque es algo que vos ves o algo que nunca podrías hacer, o che, a mí me gustaría hacer esto. Después si lo haces en una pantalla o en otro lado, no importa, pero la Claro. experiencia con el pasado, que es ese lugar que te da el museo, la exposición, encontrarte con el pasado más reciente, más lejano, lo que sea, habilita como otro tiempo donde la gente más grande tiene, no sé si autoridad, pero sí tiene cierta experiencia para contarte cosas. Cosas que hoy que estamos todos metidos en la misma experiencia, porque es igual, medio que perdimos esa transmisión. Igual hay algo con el museo que es que no caduca nunca. O sea, No, nunca. no. Es como muchas veces lo pienso en la radio, que bueno, siempre pensamos, bueno, viene esto y va a pisar a la radio. Y el museo sigue teniendo, qué sé yo, la otra vez un amigo me comentaba que vive en otro lugar y me dice, estoy pasando por la puerta del museo que está lleno. Digo, los museos se siguen llenando, las exposiciones siguen teniendo su éxito, depende cada exposición, ¿no? Totalmente. Es un desafío siempre atraer más públicos, convencer más públicos, porque obviamente la competencia es mucho más alta, pero la radio, el libro, digo, cosas que existen hace Sí. muchos siglos y que no caducan por más que haya otras tecnologías. El museo como espacio, el museo siempre además está medio a destiempo de la... O sea, siempre está pensando más la posteridad que el presente. Claro. En el museo vos guardás cosas del pasado, pero no porque son importantes en el pasado, es porque pensás que van a ser Van a ser importantes después. Entonces cada vez que las mostrás, estás mostrando, digamos, lo que se fue. hizo, claro, Sí. lo que se hizo con el propio pasado,
pensando siempre en la posteridad. Entonces siempre está como medio a destiempo. Por eso es interesante ir al museo a una experiencia que en realidad no caduca porque siempre está cambiando, Claro. aunque parezca la misma. Está buenísimo. Es interesante también la historia de Petoruti, ¿no? De Emilio Petoruti. ¿Vos decías que era estudiante? ¿Era estudiante de La Plata o no? estudiante? ¿Sabés? Desconozco su Ay. filiación. Desconozco su Desco- filiación. Inteligentemente la desconozco. ¿no? Bueno, ok. En algún momento hace muchos años, Seguro no me que acuerdo sí. a quién le hice una entrevista a un familiar y no sé por qué, obvio, yo soy de estudiantes y Claro. mi importancia ¿Te quedó el era deseo, mi quizás? importancia era saber de qué equipo era Por supuesto, Petoruti y esa persona me dijo era estudiante. Era estudiante. Bueno. Probablemente. Te lo dejo como no, inquietud, probablemente lo sea. Para la próxima, ¿viste? Lo investigamos. No sé si es el gran dato, pero Por ahí pero podemos marca. tener una foto con Milo y su camiseta Y su de estudiantes. camiseta de estudiantes, Total. puede ser. ¿Qué Ojo, sabemos de Petoruti? eh. Estamos hablando con Federico Rubituso, que es el director del Museo Petoruti. ¿Qué sabemos de Petoruti? De Petoruti sabemos muchas cosas, Muchas porque fue cosas. uno de Sí. los platenses más ilustres de estudiantes o de gimnasia, no sé, pero además de ese dato, además del dato y lo fundamental de su vida, Fundamental. ¿no? ¿Vos sos estudiante? No soy estudiante, Ah. claramente, pero bueno, eso es otro problema, ya Te una maté, discusión. Fede, te maté Una con discusión. esto. No, está muy bien, y Petoruti tiene toda la pinta de ser un Tiene la pinta. un Un representante. representante del otro club, sí. Sí, sin duda. Pero más allá de eso, que no molesta en lo más mínimo, frecuentaba mucho el bosque, Petoruti, sí, mira. habla mucho del bosque. Sí. Bueno, es una de las figuras platenses en realidad más famosas del mundo, o sea, en el arte serio? argentino es uno de los artistas más famosos que tiene el país, más cotizado también. Y también fue el que trajo, ¿no?, a la Argentina el arte moderno. Fue como, digamos, el Borges de la plástica. Claro. Vino de París con el cubismo y con un estilo nuevo. Y bueno, cambió un poco la historia del arte, un poco bastante la historia del arte argentino. Además de todo eso, en el año entre el 30 y el 47 fue director del Museo Provincial de Bellas Artes, que ahora se llama Emilio Petoruti, que estaba ubicado en La Plata, y hizo una gestión increíble. Duró 17 años, la gestión fue muy larga. ¿Entre qué año y qué año dijiste? 1930 y 1947. Ok. Sí, Casi un siglo. No, un siglo no. Un siglo no. 17 un montón, años. 17 Ah. años. Es decir, Ah, una 17, década. perdón. Sí, no, Pensé que era 1800. casi 2 décadas. Casi Claro, 2 décadas. Casi Claro, dos. claro. 17 años, pero fue realmente una gestión increíble. Mm. Se compraron un montón de obras, se fundaron un montón de museos en la provincia. Imaginó una especie de museo itinerante. Decía, bueno, claro, él era un artista moderno, ¿no? Entonces decía, los museos latinoamericanos no tienen que imitar las pinacotecas europeas, que son estáticas, porque tienen como 2.000, 3.000 años de historia. Claro. Nosotros tenemos 200, decía en ese momento. Tenemos que hacer que los museos sean dinámicos, que viajen, que cambien, que haya siempre algo nuevo, algo distinto, y que se conviertan en organismos de fomento de las artes en sus territorios. A él le tocaba la provincia de Buenos Aires, imagínense, bueno, Tremendo. increíble lo que hizo, y un poco la gran colección que tiene el museo hoy se la debemos en parte a Petoruti. Respecto a Petoruti y La Plata, estamos empezando ahora a trabajar en una recuperación de la figura para la ciudad, porque realmente fue muy importante, y no todos los platenses Eso te iba a decir. conocen. ¿Sentís que falta ahí un nexo entre los habitantes de la ciudad y Petoruti? Yo creo que sí, en el sentido de que debería ser un orgullo platense, lo es, pero digo, más allá del nicho de las artes visuales, es un personaje medio que trasciende ese espacio, y es importante que lo consideremos. Obviamente tiene su colección principal de arte en manos de privados y en manos del Museo Nacional, porque es un artista del Museo Nacional. Igual tenemos obras de Petoruti increíbles también en La Plata, pero digo, como figura tutelar, como espíritu, es un personaje súper platense. En su autobiografía que escribió en París, en el 65, 68, habla de la ciudad, y es
fantástico, porque habla de la ciudad en 1914, 1910, caminar por el bosque Qué y la catedral que se lindo. estaba haciendo y el Claro. coso, qué sé yo, y bueno, empezó acá, después volvió, estuvo muchos años viviendo acá, y siempre con una sensación de la suerte de haber nacido en La Plata. Estudió en el Museo de Ciencias Naturales, estudió dibujo, pintura, que era un museo general en ese momento, era el Museo de La Plata. Claro. Y bueno, la caminó, la pintó y construyó después miles de propuestas para la ciudad. Así que es un personaje súper interesante para volver a pensar en esa primera etapa, digamos, en esa primera década del 20 al 50, al 60 en la ciudad. Después vinieron otros artistas también súper importantes que están un poco más reconocidos, pero Pettoruti tiene una memoria siempre, además, en tensión, ¿no? Claro. Con la ciudad. Hay un montón de cosas para charlar. Lamentablemente estamos llegando ya casi al final del programa. Mencioname rápidamente qué cosas del arte podemos ver en vacaciones de invierno, porque está en el pasaje de Ardo Rocha, Está el pasaje, hay una está apuesta. está el teatro. Contanos. Bueno, tenemos humor en el Teatro Argentino, tenemos otras exposiciones. Ahí hay Todo obviamente gratuito. Todo es gratuito, tanto lo que sucede en provincia como en el municipio, que está todo muy conectado en este momento. Así que tenemos la muestra de la revista Humor, tenemos muestras del archivo también del Teatro Argentino, que son espectaculares para ver Muy todo lo que es bueno. la producción de ese teatro alucinante, Sí. además de las funciones de teatro, además de los talleres para chicos y de un montón de actividades que están sucediendo en el teatro. Y en el Ardo Rocha, que reinauguró hace Una 2 semana. semanas. 2 semanas, Sí. increíble la reinauguración. Tenemos todos los museos abiertos, el MACLA y el MUMART, en diálogo también con las colecciones del Museo Provinciales. Tenemos obras Bien. de estas que Pettoruti, de hecho, tuvo el museo ahí, en el Ardo Rocha. Mirá. Funcionaba ahí como Mirá, edificio no provincial, sabía. así que ahí hicimos de vuelta una conexión potente. Ahí están todas las exposiciones abiertas para Bien. disfrutar, y también en el medio de en la nave central hay un domo así tridimensional, Sí. donde se trabajaron algunas obras que están expuestas en los museos. Se animaron y se pensaron como una especie de Es experiencia como una inmersiva. proyección así inmersiva. inmersiva. Es Esa que alucinante. te puedes acostar y... Exacto. Esa, ok. Exacto. Está Podés ir buena. a Lindo. mirar Está eso bueno. y a conocer también las obras de la ciudad. Eso en el ¿no? pasaje de Ardo Rocha. En el pasaje de Ardo Rocha. Buenísimo. Nos quedamos Gracias, sin tiempo. Fede. Te vamos a volver a invitar en algún otro Cuando momento quieras. para charlar también sobre el Tintoretto, que es una obra que tiene sí. el Pettoruti.